I get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that will be. Through all of the hard and the good times, it's you and me. Time moves slowly when I'm with you. Nothing better than this. We could be forever. Just never give up on this one life together. 'Cause you are my love, you are my first love. Prueba en nuestra vida. En nuestra vida hay prueba y de veces pasemos grandes pruebas. Pero hay pruebas que son parte de Dios, ¿vale? Hay pruebas que Dios nos pone para ver nuestra fe, para ver si somos fieles. Entonces hay pruebas que son parte de Dios, amén, para que lo entienda. Hay pruebas que son parte del Señor. Y las pruebas que son parte de Dios, al diablo no le conviene cuando Dios nos pone a prueba. Porque Dios quiere ver si somos fieles, si no tiramos la toalla. Y no sabe lo que hace el diablo, que Dios nos reprenda. Cuando Dios nos pone a prueba de parte de Él, Satanás nos tenta para sacarnos lo peor de nosotros. Pero Dios, Él nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. El diablo cuando nos tenta es para sacar lo peor de nosotros. Pero el Señor cuando nos pone a prueba es para sacar lo mejor de nosotros. Aleluya. Por eso que las pruebas más serviciales no proceden de las personas, sino del Señor. Y sin embargo, hermanos míos, las bendiciones más grandes siempre las acompañan, porque Dios jamás probó a Lot de esta manera. Lot vivía en un nivel tan bajo en Sodoma y en el mundo lo probaron. Es el santo que anda más cerca del Señor, a quien Dios prueba el máximo para su gloria. Aleluya. Eso hay que entenderlo. Cuando hablo del santo, hablo del cristiano. El cristiano que anda más cerca de Dios, el cristiano que se acerca más de Dios, Dios lo va a poner una prueba en máximo. Como te dije el otro día, más problemas grandes tienes, más cerca de Dios te encuentras. Más lejos de Dios está, menos problemas tienes. Pero más cerca de Dios te encuentras, más grandes problemas te encuentras. Aleluya. Y la historia de esta gran prueba la he cogido en el libro de Génesis, capítulo 22, a partir del versículo 1 hacia adelante. Aleluya. Y yo he titulado esto La Gran Prueba, porque todos pasemos pruebas, que sean pequeñas, medianas, grandes. Hay muchas pruebas, que sea de enfermedad, que sea económica, que sea de salud. Hay varias pruebas. ¿A quién no le gusta contar o escuchar historia? ¿A quién no le gusta escuchar o contar historia? Amén. Sea la historia, sea una historia de amor, una historia de guerra, una historia de aventura. Muchas de ellas son muy parecidas. Lo que cambia son los personajes de la historia, los lugares, las circunstancias. Por ejemplo, hay una historia que había un chico que conocía a una chica, se enamoraron, estaba enamorado y luego surge un problema, se pelea, el chico pierde a la chica y el problema se resuelve sin amistad, sin casamiento y no son felices para siempre. Pero hay personas que la historia cambia. Hay historias que una chica y un chico están enamorados
surge un problema, se pelea, el chico pierde otra vez la chica, el problema se revuelve, se hace otra vez amigos, hay amistad, se casa, son felices para siempre, hay arreglo. Pero hay personas que cuando hay un problema se separan y hay personas que cuando hay problemas se quedan. Déjame aclarártelo como Dios me lo pone en mi corazón. Cuando viene problemas en nuestra vida, que sea de enfermedad económica o cualquier cosa, viene el problema, no apartemos de Dios. Como ese hombre. Estamos enamorados del Señor, surge un problema, no queremos luchar y nos apartamos de Dios. Pero la Biblia me enseña que cuando hay problema tenemos que amar a Dios y seguir luchando por el problema. Porque es muy fácil que cuando el problema, porque hay problemas, lo digo claro, varias personas se han ido de los cultos porque hay problemas y no se han enfrentado con el problema. Hay personas que no se han enfrentado con los problemas, por eso se han marchado de los cultos. Pero cada vez cuando parece una historia tan única que captiva la imaginación de la gente, no solo en esa generación, sino en todas las generaciones y el relato. Y te voy a entrar ahora en el libro de Génesis. Abraham, todos conocemos a Abraham, ¿vale? Y el relato de la historia del sacrificio, del casi sacrificio de Isaac, es una de las historias muy famosas, muy famosa. Mientras existe gente en este mundo que pueda contar esa historia con un interés que nunca paga, solo hay una enseñanza y una escena en toda la historia de la humanidad que sobrepasa toda cosa. Cuando Dios Padre entrega a su Hijo Jesucristo como Abraham a su propio Isaac, a una muerte de la cual no habría salvación, ¿qué tenemos que esperar? Pero déjame decirte algo. Empecemos en la oración rusa. Están llenas de altibajo, de cumbres, de valle, de buenos tiempos y de no tan buenos. En este capítulo Abraham tiene más de 100 años. El hijo prometido ya había nacido. Él y Sara estaban felices. Y justo cuando Abraham creía que ya podía vivir una vida tranquila y cómoda, se tiene que enfrentar a la crisis más grande de su vida. Nunca, hermanos míos, nunca seremos demasiado mayorcitos para nos enfrentamos a nuestro desafío o a nuestra batalla. Y tenemos que luchar también en las nuevas verdades. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y cuando dejamos de crecer, dejamos de vivir. Por eso que el título de este mensaje le llama La Gran Prueba. Y está dividido en 3 etapas. Primera etapa, Dios prueba a Abraham. Segunda etapa, Abraham pasa la prueba. Y tercera etapa, Dios bendice a Abraham. En 3 etapas, ¿vale? Comenzamos con la primera etapa. Dios prueba a Abraham. Génesis 22, a partir del versículo 1 a 10. Aconteció que después estas cosas que probó a Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él responde: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, al que ama. Vete en la tierra de Moriah, ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy temprano, cogió el burro, tomó consigo a 2 siervos suyos, cogió la leña
el cuchillo y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar del hijo. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el burro y el muchacho. Iremos, escúchame esa palabra, ahí lo entiende perfectamente. Le dice, le dice a su siervo, yo y el muchacho, escucha bien la palabra, iremos hasta allí, adoraremos, habla para las dos personas, adoraremos y volveremos. Espérate, voy a marcar un punto aquí. Abraham, no te entiendo. Dios te está diciendo que mate a tu hijo y se lo dé en sacrificio. Y tú le estás diciendo a tu servidor, te está diciendo, nos vamos a ir los dos hasta el lugar que Dios me ha dicho. Vamos a adorar a Dios ahí los dos. Y alegro los dos volveremos. Ole, ole la fe de Abraham. Dios le estaba mandando que mate a su hijo, pero su fe suya sabía que Dios tenía algo de más grande que esto. Dios lo estaba probando para que mate a su hijo, pero Abraham estaba seguro en su corazón que iba a ir al monte de Dios lo envió, que iba a adorar al Dios verdadero y que iba a volver. Vaya fe, que Dios bendiga la fe de esos hombres. De verdad. Y luego Abraham dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos. Entonces habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y respondió Abraham, heme aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y contestó Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, y cuando llegaron en el lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña en alto a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para matarlo a su hijo. Este pasaje comienza con la palabra aconteció después de estas cosas. Después de estas cosas, primero que nada, después que pasan la prueba familiar, cuando Dios le pide a Abraham que deje a su familia, a su amigo, para irse a una nueva tierra, sin explicación ninguna, sin tener idea dónde iba, cómo lijaría, lo que haría, cuando llegaría. Abraham lo agregara todo y se entrega completamente a Dios. Abraham escoge tener una amistad con Dios por encima de toda su otra relación humana, por encima de toda su atadura terrenales y por encima de su propia seguridad. Abraham se somete a los propósitos y los planes de Dios sin saber con certeza, y su obediencia lo traerá en los buenos resultados. Luego pasan la prueba familiar cuando le da a escoger a su sobrino Lot y el pedazo de tierra de que quisiera para que su ganado sea más grande. Pero ni tonto, ni perezoso escogen la mejor tierra. Y cuando Sara se impacienta con Dios, él surge y Abraham que tenga un hijo con una sierva llamada Agar. Pero Abraham no pasa la prueba paternal. Él no espera en Dios y tiene un hijo con la esclava, un hijo de la carne. Abel espera por un hijo de la promesa. Cuando Dios le dice que se descargue de su hijo Ismael, Abraham pasa la prueba pidiéndose de su hijo. Entonces, cuando su corazón estaba destrozado, Dios toma a su hijo, el único Isaac, a que ama. Vete en la tierra de Moriah, ofrécemelo en sacrificio al monte que yo te diré. Esto estaba a 50 millas de Beseira, era donde Abraham vivía, en Moriah. En una palabra hebrea significa
previsto por el Señor o profetizado por el Señor. Fue también el monte Moriah donde Salomón construyó el templo 2000 años después que de Abraham construyera el altar para sacrificar a su hijo Isaac en el monte de Moriah. Ese mismo monte en el Calvario donde Dios Padre entrega a su único hijo como sacrificio vivo para nuestro pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero dice la palabra, Juan, todo el mundo conocemos Juan 3:16, nos dice la razón por qué de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que cree no se pierda, pero que tenga vida eterna. Porque la prueba más fuerte en la vida de Abraham viene después del nacimiento de Isaac, del hijo prometido, del hijo que le había traído tanta alegría, tantas bendiciones. Grande prueba viene, hermano y hermana. Grande prueba viene después de grande bendición. La prueba era real, era verdadera. Abraham le pidió un hijo, a Abraham le pidió lo que amaba más. Déjame decirte en esta tarde, Dios te está poniendo a prueba, Dios te está pidiendo a mejor un hijo, Dios te está pidiendo que tire el tabaco, Dios te está pidiendo que tire lo que ama más en tu vida, el pecado. Dios te está pidiendo que dejes el alcohol, que dejes la droga. No sé cuál es tu Isaac tuyo, si es la droga, si es el tabaco, si es una salida, si es la borrachera, no lo sé, pero Dios te demanda que te pases la gran prueba. Está pasando por gran prueba, pero no te olvides que hay una gran bendición que te espera. No sé cuál es tu Isaac tuyo, pero Dios quiere que sacrifique, que lo que tenga que sacrificar en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quería probar la fe y la obediencia de Abraham, hermano. Piensa, lo irracional era lo que Dios lo estaba pidiendo a Isaac. Era el único hijo de Abraham, el futuro del pacto que descansaba sobre él. Isaac era la criatura del milagro. Isaac era el hijo de Abraham y de Sara, siempre que habían deseado. Y era el que provenía del linaje del Mesías. Pero sin embargo, hermanos míos, Abraham entrega a su hijo por fe y hace ese viaje sin preguntarle nada al Señor. Abraham era un ser humano cualquiera, con pasiones, con debilidad, igual que nosotros. Así y todo, toma la difícil decisión de obedecer y de poner confianza en el Señor. Dios quería ver si Abraham obedecía a su palabra. Y yo te hago una pregunta muy tonta. ¿Tú confías en la palabra de Dios? ¿Obedeces la palabra de Dios? Porque Abraham se agarró a la palabra y al muchacho, ahora que ya lo tenía, él obedecía y se lo devolvió al Señor. Realmente nuestra fe no es probada hasta que Dios no la pida. Si queremos hacer algo que parece sumamente difícil o que tiene sentido, que parece imposible, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando Dios nos manda una prueba? Señor, ¿qué está haciendo? Señor, ¿dónde está? Estoy pasando por pruebas, Señor. Me ha mandado una prueba, Señor. ¿Qué es lo que está haciendo conmigo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? ¿Por qué está permitiendo que pase eso en mi vida? ¿Por qué está permitiendo, Señor, que yo esté de esta forma? Tanta pregunta. Y Abraham no preguntó ni una. Y nosotros cuando pasemos por prueba, estamos preguntando así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué hacer esto, Señor? ¿Por qué pasó por ahí, Señor? ¿Por qué permite que yo tengo que pasar por este problema? Y queremos que Dios nos lo explique. Dios tiene sus razones para mandar pruebas. Tal vez para purificar nuestra fe,
o para perfeccionar nuestro carácter hasta que protegernos del pecado. Hay un hombre que hace 15 años aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En menos de un mes pierde su negocio, la banca le cierra las puertas, su situación económica, nada, no tenía más dinero y quedó ese joven por suelo tirado. Todas las puertas se encerraron, todas las puertas estaban cerradas para él y no sabía lo que hacer. Este joven entregó su vida a los 15 años al Señor y en este tiempo estaba acabando de construir una casa muy guapa para su familia, con una vista espectacular sobre los montes. Y como no tenía dinero y tenía mucha deuda, ha decidido que toda cosa salvaremos. Él dice, voy a probar de salvar mi casa. Ese hombre había perdido todo, pero probaba de salvar su casa. Y cada mes estaba pagando la hipoteca de su casa, que era muy gorda. Y no le quedaba, cuando pagaba su hipoteca, no le sobraba más dinero ni para comer, porque tenía otras dudas detrás. Tenía mucho crédito detrás. Mes tras mes, era un sacrificio pagar esa hipoteca. El interés estaba muy alto, pero él nos agarró. Pero él estaba agarrando a su casa, quería salvar su casa. Él quería con todo su corazón, de verdad, salvar su casa, porque decía, esa casa es mía, esa casa es para mi familia. Pasó un año, luego 2 años, luego 3 años. Tenía angustia. Estaba tan angustiado de tener que pagarle esta casa todos los meses. La verdad, hermano mío, ese hombre cuando había construido esa casa, estaba contando con su paga de su trabajo. Él ganaba muy bien su vida, pero como ya no puede, ha perdido su negocio, los bancos le han cerrado las puertas y no podía conseguir trabajo. Ahora tenía que pagar todo con un solo dinero que le quedaba. Hasta que un día, hermano mío, ya que no podía más, ese hombre pobre estaba agotado, trabajado. Aún así no era suficiente. Así que ha decidido de devolver la casa al Señor. Ha vuelto en la casa del Señor y le ha dicho al Señor, Señor, esta casa es tuya. Tal parece que no es tu voluntad que la tengamos. No quiero que nada se interrumpa entre tú y yo, Señor. Esta casa se ha convertido en un ídolo del Señor, perdóname. Y esta no era palabra vacía. Yo hablaba, decía ese hombre, yo hablaba en serio. Y ese hombre llamó a una corredora de bienes. Ella preparó el contrato para poner la venta. Ya estaba todo listo para firmar. Y cuando estaba a punto de firmar, sentí en su corazón ese hombre que debía averiguar primero acerca de la posibilidad de la refinancia de su casa. Y como con Dios no hay casualidad ni consecuencia, los intereses de la casa y del terreno acababa de bajar cualquier cantidad. Una vez que entregué mi casa al Señor, Él me la devolvió, así como devolvió a Abraham a su hijo y a Isaac. Hermano, cuando dejamos todo en las manos de Dios, como ese hombre dejó su casa, dejó su familia y Dios le devolvió la casa, porque Dios ha querido pasar por prueba para ver si era fiel. Él ha conocido a Dios a los 15 años,
Él vio su corazón, Dios vio su corazón y el sacrificio ya se había consumado en su corazón. Por eso dice que cuando Dios le ha dado algo, que se lo devolvía rápidamente como si fuera un padre amoroso que está contigo. Hay que tener siempre las manos abiertas delante de Dios cuando nos acercamos de las cosas, cuando queremos soltarlas, dejando de esta cosa que se consuma en nuestra vida. Abremos las manos delante del Señor. Señor, coge lo que quiera de mí. No le pida de regreso, no le pida no pida al Isaac de tu vida, de tu vida, no. Todos tenemos a Isaac que tiene que ser puesto sobre el altar, ya sea la pérdida de un hijo o el fin de un sueño, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestra seguridad económica. Probamos nuestra fe, renunciado a nuestro Isaac. Gracias, Señor, por la misericordia de Dios. Podemos refinanciar la casa a un interés muy bajo y Dios nos bendijo. Para que Dios, lo más importante es la obediencia, la sumisión y la humildad. Pero esto fueron tiempos bien difíciles. En la vida siempre habrá valle junto a las montañas de la fe. Siempre habrá altibajo, pero las buenas y las malas, nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Él nos prometió que nunca nos dejará, Él nunca nos abandonará. Él cumple siempre sus promesas, Él cumple todas las promesas que nos ha hecho. Como Abraham se levantó muy temprano y ha cogido el burro, ha cogido a su hijo, y entonces, hermanos míos, Abraham obedece a Dios inmediatamente, sin chistar, sin vacilar, hasta que se levanta temprano, sin queja, cogió su camino y obedeció al Señor. Hermano mío, puede estar seguro y segura que Abraham tuvo bastante tiempo de pensar por el camino, por 3 largos días de viaje. A lo mejor estaba pensando de hacer terribles cosas, pero el padre y el hijo caminando juntos, silencioso, angustiado. Era un viaje de fe, no había punto de retorno. Y la historia nos está diciendo, hermano mío, que había un hombre que era un conquistador, un hombre que cogió su nave para evitar su soldado que diera marcha atrás. No le dejó ningún punto de retorno. Derrota no era una opción. Abraham tenía esa determinación. No se echaba para atrás, ni iba a obedecer a Dios hasta el final. Por mucho que nos duela, por mucho que estemos tristes, a través de los años, Abraham había aprendido a confiar en el Señor. Él sabía que podía depender de Él solamente. Una y otra vez Dios le había dicho en Génesis 21:12: e Isaac vendrá a tu descendencia. Entonces era inconcebible que Isaac muriera. Por eso Abraham pensaba que aún si sacrificaba a Isaac, sabía que Dios era el poderoso, era el creador, Él iba a resucitarlo. Él sabía que Dios iba a resucitar a Isaac. Si Dios tenía poder de crear a un ser humano, también Dios tiene el poder para resucitarlo de nuevo, y con cosas seguras que Él podría confiar en Dios y seguir adelante. Por eso que el libro de los Hebreos 11:19 dice: considera Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar los muertos. Así, en el sentido figurado, recobró a Isaac entre los muertos. La fe no exige explicaciones. La fe espera confiadamente que Dios cumpla su promesa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno la confianza en el Señor. Pero cuando Abraham cogió el cuchillo para matar a su hijo, Abraham aprende en el camino de la cruz. Era el ensayo del alma del Calvario. ¿Qué ocurría 2000 años después? El hecho que Isaac rompiera el silencio recalca la angustia silencio del padre. La palabra Padre mío, Hijo mío, muestra la ternura y el cariño que existía entre el padre y el hijo. El hecho que Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero?,
demuestra no solo su integridad, sino también absolutamente confianza en su padre. Él no tenía idea de lo que le esperaba en la vida, pero Isaac con su padre había sido siempre tan feliz, que no había nadie aquí que sugiera, al contrario, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Este es el momento que el monte de la historia, Dios proveerá. Afirma la confianza. Eso va para un hermano que estaba aquí antes, el hermano que estaba escrito Hijo de Dios, que amora por su Hijo. Esa palabra va para ti. Dios proveerá. No sé por qué prueba está pasando, pero Dios proveerá sobre tu problema. Afirma la confianza absoluta como Abraham tenía con Dios, y a la vez dejando que Dios fuera Dios, hiciera su voluntad. Su declaración era: Dios proveerá. Era una declaración de fe, era una expresión de esperanza, una profecía del futuro y estrecho, doloroso, porque donde Abraham tuvo que caminar fue Getsemaní. Muchas veces pensamos que en Getsemaní debe haber significado para nuestro Señor Jesucristo, pero imagínase un poquito, hermanos míos, lo que debe haber significado para su Padre, ver las gotas de sangre y la angustia, la lágrima de su Hijo Jesús en el jardín. Qué más doloroso como podía estar el corazón de nuestro Dios, preguntando si Isaac debía haber hecho el corazón de Abraham. ¿Dónde está el cordero? ¿Puede percibir lo que Abraham estaba sintiendo en este momento? ¿Puede palpar su angustia? ¿Puede escuchar los gemidos interiores de su corazón mientras el alma estaba llorando? ¡Ay, Isaac, hijo mío! ¡Ay, ojalá pudiera morir en tu lugar! ¡Ay, Isaac! Hijo mío, puedes sentir lo que Dios Padre estaba sintiendo en la oscuridad del Getsemaní. Padre mío, dice Jesús, aquí estoy, mi hijo, y el Padre estaba junto a Jesús. Padre mío, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como sea como tú quieras. La única respuesta del Padre que podía darle a esta punta, a la cruz, no se podía encontrar un cordero que fuera a la cruz por su Hijo. Así que caminaremos juntos los dos, Dios Padre y Dios Hijo, juntos hasta el final. El caso de Isaac, hubo un sustituto que murió por él. En el caso de Jesús, nadie toma su lugar en la cruz. No había un cordero que venía a coger su plaza. No, Él era el único sacrificio perfecto que quitar los pecados del mundo. Dios proyectó a un carnero, aun cuando Isaac estaban aún preguntando por el cordero, pero la respuesta a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Y le da Juan el Bautista muchos siglos después, cuando dice, mire, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y saliendo de la quietud del jardín de Getsemaní, Jesús con su Padre al lado se enfrentaba a mucha gente de los milagros, de los juicios de los sacerdotes antes de procurarlo, antes las principales de rodearlo. Pero Jesús se enfrentaba al desprecio, a los insultos, a los azotes, a la corona de espinas. Nuestro Señor Jesucristo tambaleando, que estaba tamboleando de todos lados bajo el peso de la cruz, y peor aún bajo este monumental del pecado que todo el mundo sobre su hombro sigue adelante y cargó el pecado sobre su hombro, mientras el Padre del cielo lo estaba observando con el corazón destrozado. Y subimos de arriba del monte Moriah diciendo, Padre y Hijo estaban juntos caminando en el Calvario. Pero pausa una cosa muy clara. Abraham no podía ofrecer a Isaac circuncidamiento, y la cooperación de Isaac como portador de la leña, era el más fuerte de los dos. Como hombre joven era también el más ágil de los dos, sin duda ninguna. Pero Isaac había decidido obedecer a su padre como diera lugar en cualquiera que su padre Abraham le había
había decidido de obedecer a Dios, a como dijera lugar de fe. Una fe verdadera hace cosas increíbles, hermano mío. Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte y lo obedeció como para ir al lugar que tenía que ir. Jesús entregó su vida por su propia voluntad y nos dice el libro de Juan capítulo 10: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Pero nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad sobre la tierra y sobre los cielos. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volverla a recibirla. Y vemos cómo Dios prueba a Abraham ahora. Miremos cómo Abraham pasa las pruebas. Aleluya. Miremos cómo Abraham pasa esa grande prueba, hermanos míos. Entonces el ángel del Señor le dio una voz del cielo: Abraham, heme aquí. No extiende tu mano sobre el muchacho ni le haga daño, porque ya conoce que temes a Dios. El sacrificio ya se había consumado en el corazón de Abraham y por lo tanto había satisfecho completamente los requisitos de Dios. Por eso, hermanos míos, Abraham se había consumido dentro de su corazón. El Señor proveerá. Dios ve lo que necesita y Dios tiene el poder para proveerlo. No sé lo que necesitas tú que me estás escuchando, no sé lo que estás necesitando, pero déjame decirte algo: Dios proveerá. Dios proveerá. Y voy a concluir con esto, hermano. No sé qué carga tiene en tu corazón, no sé en qué te está enfrentando, pero tu Dios te va a dar victoria. Y te hago esa pregunta y acabo en el nombre de Jesús voy a acabar. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu carga. Él va a proveer para tu solución. Cuando la mano de Dios estaba extendida sobre el Calvario, no hubo nadie que dijera voces. Desde el cielo no extendía tu mano sobre el muchacho ni le haga nada. Cuando Dios ofrece su sacrificio, la mano estaba suspendida sobre Cristo y cayó. Jesús murió, pero por medio de esa muerte Dios salva a todo aquello que confía en Él y en el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Y acabo con esa pregunta. No sé qué prueba está pasando. Aleluya. Pero Dios me pone en mi corazón. Si hay personas que se preguntan, ¿cómo voy a poder sobrevivir o sobrellevar esta prueba? No dude, hermano y hermana, tú que estás pasando por prueba, porque Dios te está probando. Dios te está probando. En el medio de la prueba, Dios está contigo. Y Dios quiere darte victoria sobre tu prueba. Como Abraham, tu prueba se ha consumido en el corazón. No sé por dónde está pasando, hermano, hermana, pero créeselo en el nombre de Jesús. En tu prueba, Dios está contigo. I get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that will be. Through all of the hard and the good times, it's you and me. Time moves slowly when I'm with you. Nothing better than this.
never give up.